a las emociones. ¿Qué es lo que nos empieza a ocurrir cuando nosotros las respiramos y convivimos con ellas? Empezamos a observarlas, a darles esta justa medida que les estoy diciendo, que tiene que ver con convivir y respirarlas, y nos damos cuenta que detrás de cada emoción disfuncional hay una emoción que nos acompaña en la experiencia y no es buena ni mala. Lo que yo tengo que hacer es respirarlas y darme cuenta qué es lo que me están diciendo en lo profundo y aprender de cada una de las emociones. Por eso es aprender a convivir con las emociones, en este caso a través de respirarlas, que se conviertan en nuestro objeto de meditación y también para tener un autocontrol que no necesariamente es un estado de castigo, de controlarnos así de terquedad, no, porque es convivir con ellas a partir de llevar un trote suave. Volvamos a este simbolismo, un trote suave de estos caballos, en este caso de las emociones, y entonces darnos cuenta que hay emociones básicas que son parte de nuestra experiencia y que detrás de cada una de ellas hay una experiencia funcional que nos ayuda a poner límites, incluso hasta de una manera amorosa, porque yo no estoy enganchado completamente con la emoción. De hecho, te invito a que tú identifiques cuál es tu emoción base. Todos tenemos una emoción base que venimos arrastrando desde la infancia. Esta emoción base se construyó, por supuesto, por un estímulo que se convirtió a su vez en una emoción, como una respuesta y también por un sentimiento, y la emoción se quedó ahí instalada como un estado de ánimo. Hay gente que aparentemente es muy buena persona, muy alegre, pero de pronto algo se le sale de control y le sale un demonio, ¿sí? Le sale un demonio. Y dices, ¿qué le pasó? Su emoción base estaba evadiéndose y tiene un enojo descontrolado. ¿Por qué? Porque le sale su sombra a todo lo que da y no convivió con esa emoción. La tapó con un falso optimismo y la tapó con una emoción que aparentemente era positiva, pero no funcional. Por eso a mí casi no me gusta utilizar, algunas veces sí, eh, positivo, negativo, bueno, malo, prefiero usar funcional y disfuncional, porque detrás justo de una emoción disfuncional, es decir, aquella que no puedo controlar, cuando empiezo a convivirla, respirarla, va a tener una función en mi vida. Entonces, veamos de qué estoy hablando. Ah, 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 ah. A ver si acá se los pongo para que ustedes puedan tener una referencia en la diapositiva. Entonces, veamos, las emociones, no decimos que son buenas o malas, ni positivas ni negativas, como reacción, son reacciones psicológicas y físicas que van a generar cambios en la experiencia. Y entonces, a veces lo que nos ocurre es, como les decía hace un rato, tenemos una emoción base que está siempre ahí, que intensificamos con cada una de nuestras experiencias. Por acá también tengo un programa que se llama algo así como, eh, déjenme ver cómo, bueno, si ustedes ponen ahí Glafira Rocha, emociones, les va a salir, porque creo que eso lo hablé hace 2 años, que generamos una adicción a ciertas emociones, sobre todo aquellas intensas. Nos hacemos tan adictos a la emoción de la ira, por ejemplo, que se va generando un hábito. Y cuando yo me identifico con esa emoción, me doy características de una máscara, hablábamos la sesión pasada de eso, en donde yo soy el enojón o la enojona o la persona triste y me quedo en esa tristeza. Y cuando soy alegre, la tapo con una emoción porque ya no sé cómo vivir la alegría. O una persona que siempre está enojada, cuando hay una experiencia de gozo, no sabe cómo quedarse ahí e inventa algo, autosabotea ese gozo y entonces, ¿qué ocurre? Vuelve a salir la ira. ¿Por qué? Porque hay una identificación con la emoción. Esa identificación se formó como un mecanismo de cuidado que se fue convirtiendo en un hábito y luego en una emoción disfuncional. Un mecanismo de cuidado de que nadie me va a hacer daño. Entonces yo tengo la máscara del enojón, la máscara del triste para que a lo mejor victimizándome nadie me hace más daño, pero ¿qué ocurre?
la convierto en una emoción disfuncional. Esa emoción disfuncional es aquella que no está trabajada, con la que no convivo, y entonces, cuando empiezo a respirarla, a convivir con ella, lo que empieza a ocurrir, como el ejercicio que les di hace un ratito, es que empiezo a fluir. Y mientras observo mi enojo, lo dejo fluir. Mientras inhalo, observo mi tristeza. Mientras exhalo, la dejo fluir. Y entonces, ¿qué ocurre? Me empiezo a dar cuenta que detrás, por ejemplo, del miedo hay un sentido de cuidado y de protección. Esa emoción que yo la veo como un miedo, cuando la respiro, cuando profundizo en ella, cuando me doy cuenta que fue una máscara, detrás de ella hay un sentido de cuidado y de protección. Detrás de la tristeza hay empatía y comprensión hacia el otro. Detrás del rechazo hay una idea de poner límites. También detrás de la ira yo pongo límites. Cuando estoy muy enojado, lo que estoy expresando sin darme cuenta es una fuerza valiosa, creativa e incluso artística. Y cuando yo empiezo a darme cuenta de su funcionalidad, lo que empiezo a lograr es que las emociones son mis aliadas, que toda emoción cuando la respiro, cuando la convivo, empieza a generar una relación funcional conmigo, como si la emoción fuera mi aliada. Se convierte entonces en objeto de meditación